Tengan sus Biblias abiertas a Lucas 18, por favor. Vamos a leer a partir del 9. No lo vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer a partir del 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este es Jesús quien va a hablar ahora. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ¿se recuerdan? El doctor de la ley o los grandes conocedores de la ley. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un gran fariseo. Él mismo dice en Filipenses, yo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Incluso se sabía de qué tribu había descendido él, de la tribu de Benjamín. Él dice, yo tenía todas estas cosas y tengo mucho de qué aferrarme, tengo mucho de qué gloriarme, tendría mucho de qué sentirme la gran cosa. Pero todas estas cosas que para mí antes eran importantes, yo las tengo ahora por basura, con tal de la excelencia del conocimiento de Cristo, que es lo más exacto, por decir. No es con tal de ganar a Cristo como que no lo tuviera, ya lo había ganado, sino con tal de la excelencia del conocimiento de Cristo, por el cual lo he dejado todo, dice el apóstol Pablo. Pues esos eran los fariseos. Por otro lado, los fariseos son los que siempre lucharon contra nuestro Señor. Siempre atacaron, siempre lo querían escuchar, pero para ver en qué palabras había fallado, en dónde lo podían prender y acusar, de qué forma le podrían menospreciar y señalar, principalmente ante el pueblo, pero también entre las autoridades, principalmente. Ya se estaba gestando el plan. Ya estaban determinando, bueno, tenemos que sacarlo no del pueblo, no del área, sino del mundo, literalmente. Tenemos que deshacernos de él. El Señor Jesucristo ya se estaba volviendo un problema demasiado grande. Ya lo he mencionado en algunas predicaciones anteriormente, ahora lo reafirmo. Ya estamos terminando el tercer año. No sabemos si fue un año específico, sino tal vez puede ser año y medio, año y tantos meses. Pero es así como se divide el ministerio del Señor y al terminar el tercer año ya entramos a la última semana. En la última semana ya regresamos a los otros dos evangelios para ver cómo están los otros dos evangelios y cómo tratan la última semana. Y en la última semana de vida de nuestro Señor, ya los fariseos, principalmente, eran los que estaban ya resueltos. Debemos acabar con Jesús, debemos acabar con su ministerio, debemos acabar con sus palabras, porque ya el pueblo se estaba tornando a favor de Cristo Jesús. Se estaban haciendo a lo que él quería y lo que él le señalaba, y lo que él le señalaba era que los fariseos y todos estos grandes eruditos y grandes conocedores de la ley no son de Dios. Básicamente, ellos no iban a guiar a nadie hacia Dios. El Señor Jesús los estaba rechazando, los calificaba de mala manera, los hallaba, los encontraba falsos y demás. Así que no los sigan. Y todo el pueblo estaba obedeciendo al Señor Jesús. Todo el pueblo estaba haciendo entender. De tal manera que la primera limpieza del templo con la segunda limpieza del templo tiene unas grandes diferencias. El apóstol Juan es el que nos dice que hubo una primera limpieza en el primer año del ministerio de nuestro Señor, pero en el tercer año, ya cuando entra a la última semana de vida del Señor, hubo otra limpieza, otra purificación del templo. Y en esa purificación del templo, pues fue muy diferente, fue muy diferente. Hubo más tumulto, hubo más pelea, hubo más conflicto. Los fariseos, entonces, resolvieron definitivamente que tenían que deshacerse de Jesús. Ahora hay un cambio con Jesús también. Tenemos esta parábola en donde el Señor Jesús ya no va con medias tintas. El Señor Jesús ya no habla, bueno, un gran hombre sabio, una persona muy conocedora, o incluso a veces utilizó la figura de los sacerdotes. Aquí ya no utiliza esas figuras. Ahora ya les dice claramente, es un fariseo. El objetivo de nuestro Señor era bastante claro, bastante elemental. El propósito era que lo odiara.
El propósito era que los fariseos se sintieran y se vieran literalmente rechazados y señalados. Ellos eran estos falsos, estos de los cuales iba a hablar. Así son ustedes, él les está diciendo prácticamente, y era para provocarles a celos, enojo, molestia y contienda. Básicamente el Señor les va a decir, su religión no es religión, su religión no sirve para nada. Esos eran los fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Acá en el versículo 10, al final, que menciona. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Esto es para quienes no lo sepan. Ellos eran los recaudadores de impuestos. Muy odiados por el pueblo, al igual que hoy. Serían los de la SAT, ¿no? Los auditores de la SAT. Y todas esas personas que trabajan ahí. A ver cuánto le debe al Estado, a ver cuánto le robó, a ver usted, señor ladrón, señora ladrona, cuánto le robó al Estado. Pues a veces se le pasa a uno, ¿no? Pero para ellos es ser ladrón. Ahora, ellos recogían los impuestos para el Imperio Romano, que era todavía peor. No solamente le estaban quitando el dinero al pueblo, y así lo sentía el pueblo, sino que también se lo estaban entregando al Imperio Romano. Para todo el pueblo estos eran secuaces, estos eran agentes de ese imperio opresor, esclavista, malvado, al cual odiaban, que le llamaban el Imperio Romano. Esos eran los publicanos, fariseos y publicanos. Estos son los dos personajes de la parábola. Versículo 11. El fariseo, ya saben, el doctor de la ley, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. ¿Y por qué le daba gracias? Es bueno dar gracias, pero ¿por qué le daba gracias? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y entonces viene la conversación con Dios del publicano. Versículo 13. Mas el publicano estaba lejos. Estando lejos, perdón, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. La parábola termina con este versículo 14, en donde es como la moraleja, el sentido de la parábola. Os digo que hablando del publicano, dice el Señor, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Es una parábola, perdón, muy pequeña, sencilla, fácil de captar. Aparentemente es muy difícil de entender. Me llama la atención estas palabras que decía al principio, versículo 11, oraba al fariseo consigo mismo, de esta manera. Y es cierto, entiendo que muy probablemente es una forma de lenguaje, pero ¿y qué tal si le damos un saltito más? ¿Qué tal si usamos más ese pensamiento? Y es que el fariseo en realidad, al orar o al pretender orar, no oraba, sino buscaba simplemente hablar consigo mismo. Se hablaba a sí mismo, qué bueno que no soy como el adúltero, qué bueno que no soy como el publicano, qué bueno que no soy como el ladrón, qué bueno que no soy como el mentiroso. Así que yo estoy completamente limpio. Hago todas estas cosas, cumplo con todas estas cosas y yo ya estoy en paz. Ahora, por eso les digo, démosle un salto a esa frase. Oraba consigo mismo porque no buscaba hablar con Dios, no pretendía que Dios le escuchara, no le importaba que Dios le oyera. Lo único que quería era oírse a sí mismo. ¿Cuál era la idea de este fariseo? La idea del fariseo es muy sencilla y es que era un ególatra, era un adorador de sí mismo. Él no buscaba adorar a Dios, no buscaba tener una comunión con Dios, no buscaba satisfacer a Dios, buscaba tener una satisfacción personal, su propia justicia. Y así es la gente del mundo, así es exactamente.
¿Por qué aquella persona Dios no la va a salvar si era tan buena? ¿Qué era lo que hacía, pues? Le daba de comer a los pobres, daba a veces limosna a las personas, iba a hacer su rezo, su situación, su asunto. Era muy buena persona. A nadie mató, a nadie violó, no le quitó la vida a nadie. ¿Y eso es ser bueno? ¿Será que eso es ser bueno? De hecho, unos versículos adelante, que es en esta situación que pasa con el joven rico, que va a hablar con el Señor Jesucristo, es esta frase, y esta es una frase dada por el Señor. El joven rico se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno. Y estas son las palabras con las que lo recibe el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, versículo 19, de ese mismo capítulo, versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, sino solo Dios. Es muy extraño que la gente eh, crea que se salvan porque a su criterio son buenas personas. Pero si el único bueno es Dios, no existe ninguna persona buena, no existe ninguna persona correcta o justa. Y ese es el llamado que le hace nuestro Señor precisamente a los fariseos, estos grandes conocedores de la ley. Yo sigo y obedezco la ley, conozco la ley, le dedico tanto tiempo. Aún así estaba olvidando los preceptos más elementales. Y es que la ley nos enseña a los pecadores que somos. No nos hace justos. Y la religión no nos hace justos. Eso no lo sabía, no conocían el sentido. Cuando viene el Señor Jesucristo, les viene a dar el verdadero sentido de la ley. El apóstol Pablo nos lo muestra, nos lo revela, es que ninguna persona es justa y por medio de la ley todos estamos destruidos, sentenciados, acabados. Ninguna persona se puede justificar por medio de la ley, así que si quiere estudiar la ley, qué bueno, pero lo único que va a encontrar es su imposibilidad de salvación, su imposibilidad de justicia propia, personal. No puede encontrarse con Dios por sí mismo. Ya sabemos entonces qué pasó. Viene el Señor Jesucristo enviado por Dios mismo para traer esa justicia de Dios. Lo vemos en los primeros capítulos de Romanos, nos lo expone abundantemente el apóstol Pablo. Esa es la justicia de Dios que Él trajo, que Él le entrega, que Él le ofrece gratuitamente al ser humano. Lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer es creer en mi Hijo Jesucristo. Te doy la justicia, te doy la salvación, obtendrás todas las ganancias, incluso esta herencia. ¿Qué dice el pecador ególatra, el del mundo que rechaza a Dios, que no cree a Dios, que no confía en Dios? No, no, no. Una justicia regalada no la quiero. Yo voy a poner mi propia justicia. Esa justicia ofrecida yo no la creo, yo no la entiendo, no me interesa. Pero si Cristo Jesús ya pagó tus pecados, no, no, yo los voy a pagar. Yo voy a hacer mis ritos, yo voy a hacer mis formas. Yo soy quien decide cómo voy a ser justo. Y pareciera algo muy simple y es esa la razón por la cual simplemente la gente se condena. El Señor Jesucristo no está señalando sobre el fariseo su ayuno, su diezmo, su esfuerzo. El Señor Jesucristo está señalando su falta de humildad. Y ese es el gran problema, aparentemente. ¿Eres lo suficientemente humilde para dejarme a mí que yo te justifique? ¿Te vas a humillar de tal manera delante de mí que me vas a dejar a mí el trabajo de pagar tus pecados, de satisfacer mi justicia, de llevarte a mi gloria? ¿Y cuál es la respuesta del fariseo? ¿Y cuál es la respuesta del mundo? No. Yo sé, yo soy bueno, yo soy justo, yo hago estas cosas correctas.
Y por eso se condenan. Lo único que tienes que hacer es humillarte. Lo único que tienes que hacer es tener humildad en tu corazón. Dejar todas estas cosas de las que te agarras y simplemente ponerte a mis pies. Eso es todo. No, yo me quedo en mi religión. Yo sigo mis preceptos, mis principios. Nací en esta religión, así me voy a morir. No sé si eso también se los enseña dentro de la iglesia, pero muchos repiten eso. Así nací, así me voy a morir. Soberbio, engreído, ególatra, amante de sí mismo. No busca a Dios. Por eso es que cuando hablan, cuando rezan o dicen que oran, cuando lo hacen, se hablan a sí mismos. Por eso me llamó la atención al principio de la parábola. Se hablan a sí mismos, se satisfacen a sí mismos, se justifican a sí mismos, se oyen a sí mismos, pero no buscan que Dios escuche. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que dejes de lado tu religión, que dejes de lado las cosas que te satisfacen, que dejes de lado el yo. El yo soy el más importante. Yo me tengo que satisfacer. Yo soy el más valioso. Déjalo de lado, humíllate delante de mí y entonces te voy a recibir. Voy a recibir todo lo que haces. La humillación o la humildad, porque humillación suena un poquito fuerte, ¿no? Como un poquito insulto, pero la humildad. La humildad fue la gran bandera de nuestro Señor Jesucristo. La humildad es el primero y tal vez de los más importantes principios para cada creyente. El Señor Jesucristo, desde el principio lo que tuvo fue humildad para poder tener amor y para poder entregar su amor. Capítulo 2 de Filipenses, ahí pueden encontrar el gran cántico cristológico. Ahí está. Jesucristo siendo en forma de Dios y estando en la condición de Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Otras versiones dice, se anonadó, o sea, se hizo nada, se hizo pequeño. En otras partes y en otra forma de escribirlo es, se despojó. La verdadera palabra significa se vació. Dueño de todas las cosas, heredero de todas las cosas, teniendo todo poder absoluto, él se vació. No lo vaciaron, se vació. Obviamente son cosas que no entendemos y los creyentes y los teólogos, los pensadores todavía siguen pensando, la idea no es esa, entender cómo es que Cristo se vació siendo omnipotente. Ese no es el problema. El verdadero problema que nos presenta el apóstol Pablo es ser humildes. Ahí está el clavito, ¿no? Ahí está el problema, ser humildes. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así empieza el pasaje. Y es de los más importantes de toda la Biblia. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en vosotros, que hubo también, perdón, en Cristo Jesús. Se anonadó, se hizo nada, tomó forma de siervo, se hizo humano, se sujetó a sus padres, se sujetó a la ley. Todo eso era parte de la humillación. A causa de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida fue humildad. Hace falta humildad para cumplir la voluntad de Dios. Hace falta humildad para agradar a Dios. Hace falta humildad para agradar a Cristo. Y todavía se hizo siervo de tal manera y fue tan obediente de tal manera que incluso se entregó a la muerte en obediencia, en humildad. Así que es por eso, no debe sorprendernos este pasaje, esta parábola. El Señor Jesucristo, por supuesto, les está hablando a los fariseos, pero también nos habla a nosotros. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? Estos hombres lo único que tenían que hacer es humillarse. El ser humano lo único que tiene que hacer es humillarse a Dios, obedecerle, querer obedecerle y decir, está bien, yo no puedo salvarme. Yo no tengo la capacidad para salvarme y todas mis supuestas justicias no son nada.
Hasta lo dice la Biblia en el libro del profeta Isaías. Todas nuestras justicias son delante de Dios como trapos de inmundicia. Bueno, entonces, ¿qué quiere Dios? Que vayamos a escalar todos los volcanes, que atravesemos todos los continentes, que entreguemos todo nuestro dinero. ¿Qué es eso? ¿Es eso lo que quiere Dios? Simplemente humíllate. No vengas por obligación, no vengas por compromiso, no vengas por religión. ¿De verdad está tu corazón humillado? Vamos a tener la cena del Señor y la cena del Señor es, aparte de un compromiso, aparte de que nos indica que Cristo está en nosotros, también es un momento de reconciliación, un momento de reflexión. El apóstol Pablo lo dice, capítulo 11 de 1 Corintios, que nos examinemos a nosotros mismos para que entonces ya no seamos juzgados. ¿Y que nos examinemos de qué? Que nos examinemos de todos nuestros errores, que nos examinemos de todos nuestros pecados y de todas las fallas y las faltas que cometemos contra Dios. Y a veces hay como, ¿por qué me van a hablar de pecado? ¿Qué es lo que le pide Dios? Solo que confiese en su corazón al Señor sus pecados y que venga aquí de forma devota, humilde, a encontrarse con Dios. Y Él le va a perdonar gratuitamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que adentro de las iglesias ya hay demasiado fariseísmo. Y en este sentido, específicamente, ya no me hablen del pecado, ya no me digan nada del pecado. Pero obviamente, al hablar bíblicamente sobre el pecado y un creyente, mira hermano, solamente tenemos que venirnos a congregación, a asamblea, que eso es lo que significa iglesia. Tenemos que venirnos y delante del Señor en oración, Señor, perdóname, traté mal a aquella persona, traté mal a mi familia, no hice esto, no hice aquello. En esto que tú me pides, yo no lo estoy haciendo. Y es hablar con Dios, no hablarlo entre todos, hablar con Dios. ¿Quién no dice eso también el Señor con respecto a la ofrenda? Antes que de su ofrenda. Antes que des tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, espérate, no des tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate. Primero ve y haz las paces. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos las cosas y no hay humildad? Lo hacemos por religión. Vengo porque hay una disciplina. Seguimos haciendo cosas malas y todos seguimos haciendo cosas malas. Y debemos seguir confesando. Y debemos seguir humillándonos delante de Dios. Y eso es lo único que nos pide. Que nos humillemos, que le confesemos y Él nos perdona. ¿Sabe cuál es el problema? Y el gran delito de esto es que la gente no quiere hacer eso. Está bien. Dios ya no se acuerda de nuestros pecados, dirá alguno. Es que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Así como el este está alejado del oeste, de la misma manera, así Dios alejó nuestros pecados. Está bien, eso aparece en la palabra. Claro, el Señor Jesucristo es la fuente de todo, pero ayer hizo algo malo, hoy hizo algo malo. Esta semana dejó de hacer algo que debía hacer. No estamos hablando acerca de la salvación y no estamos hablando de la condenación, sino específicamente sobre la humildad. ¿Cómo eran los fariseos? Muchos creyentes son así. Hago esto bueno para compensar esto malo. Dios me tiene que perdonar porque hice estas cosas buenas por estas cosas malas. Voy a la iglesia para compensar. Leo de tanto en tanto la Biblia, pero trato mal, hago mal, digo cosas malas, pienso. Vean, hermanos, la vida cristiana verdaderamente es un tiempo de reflexión.
Al venir acá a la presencia del Señor, es un tiempo de reflexión. ¿Cómo está mi vida? Si no va a seguir todo igual, será todo lo mismo. El asunto del joven rico que aparece más adelante es básicamente la misma historia. Solo que ya no es un hombre sabio, aún así es un hombre muy religioso. ¿Se recuerdan la historia? Está a partir del versículo 18. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer ahora, pero ahí está. El joven rico se le acerca, maestro bueno. Ese es eh, el calificativo que le da al Señor. Tú eres bueno y es por eso la respuesta. Eso sí lo leímos. La respuesta del Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que bueno solamente hay uno? Dios. Solamente es Él. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor entonces le dice los mandamientos, sabes, no matarás, no robarás, etcétera. Esto ya lo he hecho, dice el joven. Esto lo he guardado desde pequeño. Esto lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos años tendría ese hombre? ¿Habrá tenido sus 20 años? ¿25? ¿18? 18 años de guardar los mandamientos de Dios. Démosle 25 años de estar guardando fielmente los mandamientos de Dios. En otro de los evangelios menciona que Cristo lo amó. Era sincero, Cristo lo amó. En este evangelio no se nos menciona eso. Aún te falta una cosa, le dice el Señor Jesucristo, eso sí aparece en el versículo 22. Oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Esa es la parte fundamental. Esa es la parte preciosa, esa es la parte gloriosa, esa es la parte que estaban esperando todos los seres humanos antes que viniera Cristo Jesús. Ese ven y sígueme. Que el Hijo de Dios se manifestara y que nos llamara a estar con Él. Ven y sígueme. Aunque en algunas situaciones el Señor da prueba antes, como es el caso del joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Tienes un lugar aquí conmigo. Vas a estar oyendo de mi boca, vas a ver los milagros y te vas a convertir en mi discípulo. Tienes esa capacidad, tienes ese carácter. ¿Pero qué hizo el joven? De hecho, no dijo nada. En otro evangelio dice, se apartó. Ahora aquí no dice nada. El silencio es un no. El apartarse es un no. El no tomar el llamado es desobedecer a Dios. Es menospreciar a Dios. Es desinteresarse de Dios. Ahora, ¿será que era ilógico para el Señor Jesucristo estarle pidiendo todo esto? De hecho, no. ¿Por qué? Porque el joven rico se estaba justificando a sí mismo. Todos los mandamientos yo los he guardado. Yo tengo mi vida consagrada. 25 años buscando del Señor. Y qué gran fracaso, ¿no? Inmediato, en un instante. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tú ven y sígueme. Y en ese instante fracasó. Toda su religión no valió nada. Todo lo que hizo y todo por lo que se esforzó no sirvió. ¿Y saben por qué? Porque no entendía el sentido. Si de verdad hubiese seguido los mandamientos de Dios, entonces entenderías que Dios es lo más importante. Si de verdad entendiera los mandamientos de Dios, entenderías que cuando Dios llama, uno contesta y se humilla ante Él. Uno no le hace concesiones a Dios. Uno no hace tratos con Dios.
Uno no le dice a Dios, esto me gusta y esto no me gusta. O cumples o te apartas. Y llegando el momento de la prueba, llegando el momento esencial, elemental, incluso del llamado, muchas personas ni siquiera se dan cuenta que Dios les llamó, que Dios les dijo, ven, que Dios les dijo, sígueme, pero no. Seguir los mandamientos no purifica nuestro corazón. Así como el fariseo, dar diezmos, estar ahí, eso no purifica el corazón. ¿Qué purifica el corazón? Que nos humillemos ante Dios y que obedezcamos su caminar constantemente. Porque si algo es seguro, es que si usted sigue a Cristo, usted será humilde. Si no lo es porque no le sigue. Si no pone toda su confianza en Él, es porque está haciendo cosas incorrectas. Lo cierto, hermanos, es que nuestro Dios nos prueba constantemente. Quiere saber cómo está nuestra fe, quiere saber cómo no está nuestra seguridad. Porque de por sí vendrán pruebas difíciles, vendrán pruebas complicadas. ¿Y qué pasará? ¿Vamos a soltar nuestra fe? ¿Dejar aparte nuestra fe? Muchos fueron así en la pandemia. Cuando viene la pandemia, incluso Dios les permitió la vida, pero ellos se apartaron de Dios. Es que Dios no existe. Le oramos a Dios y Dios no hizo que esto desapareciera. Bueno, perdóneme. Cuando usted ora a Dios y cuando usted le pide a Dios, en lo único en lo que piensa es en que Dios haga lo que usted quiere. Y que yo le estoy pidiendo a Dios esto, y así Dios quiero que lo hagas. ¿Es así? ¿Le pone términos a Dios? ¿Le pone condiciones a Dios? ¿En serio? No es bueno. Es Él quien pone condiciones. Y nosotros no las cumplimos. Por eso digo, pidamos perdón. Humillémonos delante de Él. Es lo único que quiere. Lo único que espera, de la misma manera como con las personas allá afuera. Qué terrible será. No sé si alguna vez se darán cuenta, pero nosotros nos damos cuenta. Nosotros ya lo sabemos. Esas personas serán a condenación no solamente porque no creen en Cristo, es que no se quieren humillar ante Dios. Quieren ser ellos su propio Dios, tienen su propia soberbia, es ese su sentir, sentirse sus propios dueños. El diablo también es así. Y poner sus propios términos. Por supuesto, ¿qué pasará en la condenación con ellos? Existe un pastor muy elocuente, a mí me agrada mucho oírlo, y él dice, yo creo que la condenación, esta es la explicación como él cree que será la condenación, yo creo que la condenación será así, esas personas estarán condenadas ahí en el infierno y lo que van a hacer es maldecir a Dios. En ese momento, en ese instante ahí que están en esa dolor, en esa pena, lo único que van a hacer es maldecir a Dios. Y entonces, como ya están de una vez en el tiempo del castigo y la condenación, de una vez caerá fuego sobre ellos. De una vez caerá el castigo. De una vez caerá la ira sobre ellos. Y así describe la condenación. Entonces ellos seguirán maldiciendo a Dios y seguirá cayendo la ira, seguirán maldiciendo a Dios y seguirá cayendo la ira. ¿Han visto a los presidiarios? ¿Ustedes creen que los que están presos en serio están arrepentidos? ¿Creen que los que están en la cárcel están humillados? Gran problema de las leyes, ¿no? Porque las leyes no juzgan el alma. El ser humano no ha llegado a juzgar eso. Se nota. Lo dejamos a la moral. Pero Dios no es juez solamente de leyes. Dios no es juez solamente de acciones. Dios es juez también de sentimientos. De tal manera que también escribe el apóstol, todas las cosas están desnudas delante de Él. Así que cuando vengamos al Señor, tengamos el corazón desnudo delante de Él, sin soberbia. Él nos dará la exaltación, Él nos bendecirá, pero no nos ocultemos en la religión. No nos ocultemos en las formas y en los métodos, y especialmente ahora, en la cena del Señor.
Es gracias a Él que tenemos justicia. Es gracias a Él que tenemos vida eterna. ¿Le hemos cumplido? ¿Hemos hecho lo correcto en su corazón? Pídale perdón al Señor. Busque al Señor. Persevere en el Señor. Y rompa toda cadena de religión. Rompa toda cadena de religión. El Señor, ¿se acuerdan? Y eso lo habla con respecto a la ofrenda. Dios ama al dador alegre. Darle al Señor es obligación, sí, es responsabilidad, sí, pero Dios ama al dador alegre. Si usted no le va a dar alegremente al Señor, no. Y eso es solamente con eso. Y así es con todo lo demás. ¿Quiere servir al Señor? Sírvale humildemente de corazón, agradándole a Él y buscando agradarle a Él. Con respecto a los fariseos, ellos publicaban sus cosas y entonces por eso dice el Señor, ya ellos ya tienen su recompensa. Nosotros busquemos la recompensa que viene del Padre Celestial que nos escucha en lo secreto. Así debemos ser y ese es el llamado del Señor. Tengamos cuidado, perdón, tengamos cuidado de los llamados del Señor. A veces puede ser una predicación, a veces puede ser un estudio bíblico, a veces puede ser una porción de la Biblia que usted esté leyendo y si usted hace cada vez más duro su corazón, si usted no se humilla delante de él, entonces dejará de escucharle tarde o temprano. Siempre el Señor nos llama a través de su palabra, seamos sinceros y seamos humildes. El Señor no nos quiere ahí tirados, o que nos echemos ceniza como se hacía en el tiempo antiguo. A llorar y a llorar, no, que seamos humildes delante de Él, aunque hacemos cosas buenas, nuestros bienes no se comparan con el bien que Él hace, con la piedad que Él tiene por nosotros, con toda su misericordia y cómo nos llama constantemente a comunión y a relación con Él. ¿Y qué pasa? Empecemos a perseverar. Señor, en esto te fallé. Esta semana ya no te quiero fallar. Señor, en esto te falté. Esta semana ya no te quiero faltar. Y voy a esforzarme y voy a luchar. Espero que sea entendible el mensaje más como a modo de ternura de parte del Señor, que toca nuestros corazones y que olvidemos la religión. Hay demasiada religión, demasiada religiosidad, hay demasiados religiosos. Seamos sinceros delante del Señor y busquémosle de todo corazón.